y como primera ponencia vamos a contar con la intervención de Juan Antonio Fernández Manzano. Su ponencia se titula Justificación del principio mayoritario. Él es profesor de Ética, Filosofía Política en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense. Es director gestor del Grupo de Investigación Ética, Política y Derechos Humanos en la Sociedad Tecnológica, director de la Revista Internacional de Filosofía Política Las Torres de Luca. Su investigación se enmarca dentro de la filosofía política contemporánea y entre sus publicaciones más recientes se cuentan Política para la globalización, La recuperación de lo político en la era global y Un Estado global para un mundo plural. Los dos son de 2014. Y en la ponencia de hoy lo que nos va a tratar de presentar son los argumentos filosóficos que desde el contractualismo clásico, Hobbes, Locke, Rousseau, se presentan para justificar el principio mayoritario y el uso que a este principio se ha dado en el tránsito del estado de la naturaleza al estado civil. Y también va a tratar de introducir, si le da tiempo, algunas consideraciones desde el neocontractualismo de Rawls. La intervención va a durar como 40 minutos más o menos para poder generar un poco de debate, si os parece. Así que sin más, cuando quieras. Muy bien, muchísimas gracias, buenos días a todos. Mi gratitud y mi reconocimiento a los organizadores de la jornada, especialmente a Ignacio y a Fernando, por la calidad acogida y por la preparación y los previos, que son también importantes en este tipo de eventos. Como bien comenta, mi formación es filosófica principalmente y desde esta óptica me gustaría abordar el principio mayoritario dentro de un contexto teórico de aparición en el marco del pensamiento contractualista. Es decir, cómo se emplea y qué tipo de valores, supuestos, principios asociados y valores cercanos aparece el principio mayoritario, y también frente a qué valores se muestra como un principio antagónico. Por tanto, el propósito de la comunicación será revisar algunos de estos aspectos básicos y circundantes al uso teórico del principio mayoritario desde las teorías del contrato social, lo cual obviamente es una tarea amplia, compleja y prolija, y por tanto he decidido elegir algunas aristas de esta cuestión y comentar algunos elementos que a mi juicio son clave para entenderlo. Por supuesto, siempre desde la óptica de las tensiones y los acercamientos que el principio mayoritario tiene con la democracia, con un modo de organización política democrático, si bien, como vamos a ver, obviamente no surge como dentro de un marco de defensa del sistema democrático. Hobbes sería mi primera cala a la hora de hablar de teorías de contrato social. Leviatán, en concreto, que es un sofisticado híbrido de mezcla de ideas medievales y modernas, donde se presenta la tesis fundamental de que un Estado legítimo requiere del concepto de representación, de una parte representada que se sienta representada, que dé autorización a un representante. Y tres preguntas surgirían, me parecen interesantes, para ver los presupuestos contractualistas hobbesianos con respecto a la creación del Estado, que serían: ¿cómo se llegaría a este contrato?, quiénes serían los firmantes, quiénes darían su apoyo y en qué términos se firmaría. Valgan estas tres acercamientos a la teoría contractualista hobbesiana en Leviatán. Pues bien, en la epístola dedicatoria de Leviatán, Hobbes le dice a su amigo Mr. Francis Godolphin que su obra intenta pasar ilesa, dice, entre dos frentes, entre dos focos antagónicos, tratando de no decantarse por entero por ninguna de las dos posturas. Básicamente, las dos posturas que hay son las premisas de los teóricos democráticos que están apoyando en este momento la primacía parlamentaria, y por otro lado aquellos desde un ala conservadora que están tratando de defender un mayor poder para los monarcas, apoyados como veremos, en el derecho divino de los reyes y lejos de postulados democráticos. Pues bien, esta sería la manera en que entre dos aguas, Hobbes se mueve con sus tesis, utilizando elementos de ambas. Claro,
Hobbes utilizará el principio mayoritario como modo de llegar, curiosamente, a un puerto que en absoluto es cercano al de las tesis democráticas, sino que más bien sería, como sabemos, a una monarquía absoluta. Y en eso radicaría buena parte de la novedad de sus planteamientos en su tiempo. Bien, ¿cómo se llega al contrato? No me detendré por razones obvias en el conocido relato del estado natural hobbesiano y de cómo de la igualdad natural de los hombres se llega a la desconfianza, al enfrentamiento, al miedo y en última instancia a la guerra generalizada, pero no me resisto a enumerar los epítetos que Hobbes dedica a la vida en este estado natural, que es, como él magistralmente sintetiza, sería solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta, y al menos corta podría haber dicho. Pues bien, el estado de naturaleza, tanto en Hobbes como en Locke, como en Rousseau, como en los teóricos contractualistas, es, como sabemos, un artificio con carácter explicativo, un condicional contrafáctico que viene a preguntarnos qué sucedería si no existiese el marco estatal, qué sucedería si no tuviésemos un poder constituido, unas fuerzas del orden, derechos, propiedades, contratos, etc. Pues obviamente la respuesta hobbesiana, aunque no hace el caso ahora desarrollarla, sería simplemente el objetivo del Estado. Lo que marca la legitimidad del Estado es precisamente llegar a aquello que es de otro modo imposible en el estado natural, es decir, asegurar la paz. Y la paz solo se conseguiría mediante la presencia de un juez, de una fuerza con suficiente poder y autoridad. Y este sería el reto que la comunidad tiene ante sí para decidir. ¿Quiénes son los que firman, los que sellan este contrato? Pues bien, la decisión sería una decisión colectiva. Obviamente no hablamos aquí de sufragio universal, pero sí que estamos dentro de un marco de decisión colectiva dentro del pequeño grupo de los que tienen capacidad de voto, básicamente varones. Se llega al contrato cuando la mayoría lo pacta, y sólo así puede ser un Estado, el Estado resultante puede ser legítimo. Y Hobbes marca aquí una diferencia. No se trataría de un contrato entre gobernantes y gobernados, y esto es una distinción que tiene sus consecuencias, en la medida en que aquellos defensores entre quienes, como decíamos, Hobbes trata de pasar ileso entre sus filas, entre los de unos y otros, no se trataría tanto de un contrato del pueblo como entidad con otra parte contratante, que sería el gobernante, cuanto del pueblo consigo mismo, con todos y cada uno de los demás, quienes firmasen un contrato para controlar y limitar sus propios actos y, obviamente, elegir un representante de entre ellos. Pero no sería un contrato bilateral entre dos partes, como pretendían los defensores de la supremacía parlamentaria, y por tanto tampoco una parte podrá reclamar a otra el incumplimiento, puesto que no son dos partes como tal. Es la multitud del pueblo la que consigo misma elige personificar su voluntad general en un representante. Por tanto, es un contrato unilateral. La siguiente pregunta sería en cuanto a la cesión. ¿Cuánto se entrega, cuánto se cede, cuánto se delega del poder resultante de la unanimidad, de la confluencia de voluntades? Pues bien, la respuesta hobbesiana es radical: se cede absolutamente todo, y el argumento es doble. Solo se puede ser libre, y se introduce aquí la libertad que comentaremos brevísimamente, solo se puede ser libre dentro de las leyes, dentro de un marco legal. Y a su vez, las leyes requieren, demandan para su correcto funcionamiento todo el poder que las respalde. Por tanto, lo que se requiere es la espada en manos de un hombre que obligue a que dichas leyes se cumplan. Y esa espada ha de ser empuñada, digamos, siguiendo el símil hobbesiano, con toda la fuerza de que disponga el soberano, el gobernante, que a partir de entonces pasará a ser el
el soberano indiscutible. Claro, Hobbes está aquí criticando toda la tradición republicana, toda la tradición clásica, Aristóteles, Cicerón, otros autores griegos y latinos, que vienen a defender que es necesario que los gobernados retengan poder frente a sus gobernantes y tengan cierto control sobre sus actos. Para Hobbes esto es inaceptable y esto es precisamente la mayor fuente de tumultos, de fusión de sangre, hasta el punto de que llega a decir que nada se ha comprado jamás en Occidente a más alto precio que el aprendizaje de las lenguas griega y latina, criticando obviamente el hecho de que se puedan emplear derechos en contra del soberano. En el acto de la sumisión, dice Hobbes, van implicadas nuestra obligación y nuestra libertad. Y puede decir Hobbes que se puede ser libre en un estado absoluto al que voluntariamente los ciudadanos, los súbditos mejor, que los ciudadanos han accedido, en la medida en que el concepto de libertad es el concepto de libertad negativa que a partir de entonces ha corrido tan buena suerte, quizá desgraciadamente tan buena suerte, que como bien dice Quentin Skinner, sin duda el concepto de libertad negativa, que no es otra cosa que ausencia de impedimentos para el movimiento, no más, y en ese sentido Hobbes ve compatible un Estado autocrático con perfecta libertad para los súbditos. Como bien dice Skinner, ganó la batalla en términos de permanencia en el tiempo o en términos de aceptación mayoritaria, el concepto de libertad negativa, frente a otros conceptos como libertad republicana, digamos, o libertad como no dominio, como ausencia de dominaciones. Ganó la batalla, pero está por ver si ganó realmente la discusión filosófica. Pues bien, quizás sirva esto como avance de posibles ejemplos que pudieran mostrar que el principio mayoritario no garantiza en absoluto resultados justos. Tampoco quiere Hobbes quedar identificado, y este es el otro bando al que me refería, dentro del ala más conservadora, el partido Tory, que aglutinaba nobleza, corte y jerarquía de la Iglesia de Inglaterra, que lo que reclamaban eran mayor autoridad y menor poder para el pueblo. Y aquí es donde el principio mayoritario se presenta como una marca de diferencia, o como una alternativa, o como un principio antagonista a los principios que se manejaban, y singularmente de manos de Robert Filmer, en su obra El Patriarca, donde contrariamente al principio mayoritario, el principio que marca la organización política sería el principio dinástico, un principio natural, hereditario, que sin duda enlazaba muy bien con la arraigada mentalidad patriarcal de la Inglaterra del XVII, que enlazaba con el derecho divino de los reyes, con la incapacidad popular, con el presupuesto de la incapacidad popular, no ya para el autogobierno, sino siquiera para la elección de sus propios gobernantes. Y en ese sentido las libertades del pueblo no se entendían tanto como un derecho del pueblo, sino más bien como una gracia del monarca, dentro de un marco de transmisión hereditaria del poder, etc. Bueno, de hecho, Filmer, con respecto a Hobbes, acabó diciendo que le gusta la doctrina, lo que no le gustaban eran los cimientos, tanto como decir que la música estaba bien, aunque la letra pues, podría mejorarse. Y en cuanto al trato de las minorías, digamos, o al tratamiento de la disidencia en Hobbes, me parece interesante porque no es un asunto menor en la medida en que un sistema de elección mayoritario puro, digamos, podría resultar incluso hasta con un 49% de minoría dentro de una población, de minoría no representada. La respuesta que nos daría Hobbes al hecho de las minorías, al tratamiento que merecen las minorías, y estamos hablando siempre en el marco del tránsito del estado natural al estado civil, sería básicamente que la voluntad mayoritaria es la que se impone sin fisura ninguna, y que por tanto el resto de individuos, tanto si han votado a favor como si han votado en contra, autorizan y aceptan todas las acciones
de ese hombre, de ese soberano o de esa asamblea de hombres, que también deja abierta la posibilidad a que sea más de uno, acepta sus acciones y juicios como si fueran los suyos propios. Tanto si entró voluntariamente en la congregación de quienes se reunieron para establecer el pacto para votarlo, como si no, pues su sola presencia en esa congregación, da un consentimiento tácito para reconocer la voluntad de la mayoría. Automática y tácitamente, Hobbes entiende que todos aquellos presentes en el momento fundacional constituyente están dando su reconocimiento a la decisión mayoritaria. Obviamente Hobbes no está en posición de argumentar que las minorías pueden acabar tornándose en nuevas mayorías en la medida en que el uso del principio mayoritario es único y el momento de votar comienza y culmina en un mismo acto. Y por tanto carecen las minorías todo tipo de derecho de oposición. Se podría hablar de una opresión o de una tiranía mayoritaria, aunque tampoco sería propiamente correcto en la medida en que las mayorías también carecen de control una vez instituido el poder soberano sobre los propios actos del soberano, de manera que tampoco sería exactamente ese el término más adecuado de tiranía de las mayorías. Y esto me llevaría a relacionarlo también con el tratamiento que hace Locke, muy parecido también de este tipo de cuestiones. Obviamente los planteamientos de Locke en su teoría contractualista son bien diferentes. Los derechos naturales prepolíticos se amplían, ya no solo es la mera supervivencia, se incluye ya vida, libertad, propiedades, y esto supone obviamente un dique de contención frente a gobernantes o a mayorías. El control de los gobernantes se acentúa dentro del modelo contractualista lockeano. Aparece el derecho de resistencia inexistente en Hobbes como respuesta también ante los excesos mayoritarios o excesos del gobernante. Los poderes se dividen, se contrapesan, legislativo por un lado, ejecutivo por otro. El monarca se somete a las leyes, ya no es él quien decide qué es lo justo y qué es la ley, o lo injusto o lo ilegal. Sin embargo, el trato a las minorías, y esta era la parte que me interesaba destacar, se mantiene dentro de la misma línea argumental hobbesiana. El estado natural en Locke tiene líneas distintas a las presentadas por Hobbes, sin embargo las conclusiones vienen a ser prácticamente las mismas. La urgencia de abandonarlo. No hay poder legítimo también en Locke si no hay un consentimiento mayoritario. Sin embargo, la teoría del consentimiento, que es fundamental el término en Locke, establece una diferencia nuevamente entre consentimiento expreso y consentimiento tácito. En el segundo ensayo sobre el gobierno civil trata esta cuestión Locke. Y esta distinción tiene interesantes implicaciones y lecturas. En primer lugar, porque el consentimiento tácito lo entiende Locke que sería aquel que empleamos diariamente en nuestras transacciones habituales, cotidianas, con todos aquellos con quienes establecemos contratos informales o simplemente interactuamos. De cara a relacionarlo con la legitimidad del Estado, Locke dirá que el consenso tácito se materializa simplemente por el hecho de hacer uso de los bienes que ofrece un Estado. De manera que todos aquellos que se benefician de un modo u otro de las fuerzas de seguridad, de las vías de transporte, de la educación, del sistema de salud, etc., de un Estado, están mostrando su consentimiento tácito, que no expreso, pero sí tácito, a dicho Estado. Todos aquellos que estén dentro de un territorio y empleen sus servicios quedan ligados, están legitimando la autoridad estatal. Claro, se le podría decir a Locke, como de hecho él piensa, que no hay muchas otras vías de escape o no hay muchas otras maneras de mostrar la disconformidad o la ilegitimidad en el diseño de determinado modelo estatal. A lo que Locke responde que obviamente
puesto que el gobierno tiene una jurisdicción directa sobre la tierra y alcanza a todos aquellos que la poseen, solo en la medida en que gocen de esas tierras o habiten en ellas, en tal caso la obligación se adquiere, el compromiso se adquiere de someterse a ese gobierno. Sin embargo, principia y termina con ese disfrute. De manera que, dice Locke, siempre que el poseedor, que no ha dado más que su consentimiento tácito al gobierno, se deshaga de la posesión, se deshaga de sus tierras, deje de emplear los servicios públicos de dicho Estado, tiene plena libertad de irse e incorporarse a otra república o juntarse con otros para dar inicio a otra nueva, in vacuis locis, en cualquier parte del mundo que se encuentre libre y sin dueño. De manera que la solución lockeana a las minorías básicamente es embarcarse y buscar nuevas tierras en América o fundar un nuevo Estado en alguna esquina no habitada. Claro que eso es, como bien le recordaba Hume a Locke, que eso es como decirle a quien está en alta mar en un barco que si no está conforme con la organización, con la estructura organizativa del barco, bien puede tirarse por la borda. Pues bien, lo que hace Locke con el recurso al consentimiento tácito es, de nuevo, igual que Hobbes, nadar entre dos aguas, valga el símil marítimo, puesto que reconoce que sin consentimiento mayoritario, sin un apoyo mayoritario, no puede haber un Estado legítimo. Pero por otro lado no se atreve a reconocer la radicalidad de sus tesis, que le llevarían en última instancia a decir que la mayoría de los estados existentes son ilegítimos. Queriendo defender la estabilidad, el orden y no promover la desobediencia general, que es una de las preocupaciones que atraviesa principalmente el primer Locke, pero tampoco se abandona en el Locke más maduro, queriendo por tanto no fomentar la anarquía ni tampoco la obediencia incondicionada, se queda con ese remedio del consentimiento tácito como modo de dar una legitimidad indirecta a los estados. Bien, sirva este brevísimo recorrido contractualista para emplear algunos de los conceptos y fundamentos en torno al principio mayoritario. Si hablásemos de fundamento, y esta sería la segunda parte de la presentación, si hablásemos de fundamento del principio mayoritario, podríamos presentar dos tipos. Unos podríamos decir de tipo teleológico, en el sentido de que a qué fin sirven, para qué se emplean, cuál sería su propósito, y otros sería más bien de tipo axiológico. ¿A qué tipo de valores sirven? ¿Qué tipo de valores apoyan? ¿Y a qué tipo de valores contribuyen a reforzar en una sociedad? Claro, mi interpretación del principio mayoritario será una interpretación dentro de un marco filosófico, de un uso teórico del concepto, y no tanto como mera regla que sirve para contar mayorías. Por tanto, lo considero ligado a valores que intentan promulgarse o defenderse o contraponerse a otros. Lo cual, pues en fin, no tiene por qué haber unanimidad en este enfoque, pero vaya por delante el modo en que lo entiendo. Bien, pues obviamente dentro de los primeros argumentos que darían solidez al principio mayoritario, los argumentos teleológicos, el para qué, obviamente en los pensadores contractualistas se trata de dar respuesta a una necesidad práctica, a la necesidad de dotar de voluntad a los órganos estatales y hacerlo desde presupuestos que pudieran ser, en términos rawlsianos, razonablemente aceptados por todas las partes, que no pudieran surgir objeciones razonables. En este sentido, el principio mayoritario tendría la ventaja de su neutralidad, cierto tipo de neutralidad, en la medida en que no se prejuzga ningún resultado predeterminado, con lo cual no sería, al menos desde esa perspectiva, objetable. Se trata en el contractualismo de poner en pie instituciones del Estado desde una base legítima, y obviamente la lógica, digamos, monista, o que busca la unanimidad, la unidad de acción, está presente en la mayoría de los pensadores contractualistas clásicos. Dar una sola voz al Estado, si bien esto puede ser
matizado con el concepto de tolerancia en Locke, pero en todo caso hay voluntad, y en Rousseau, voluntad de acercarse a la unanimidad de la deseable voluntad general. Por tanto, funcionar corporativamente, como una sola voz. Pero me interesan más los argumentos de tipo axiológico presentes en el contexto teórico de emergencia del principio mayoritario en el marco del contractualismo. Pues bien, decía la neutralidad, pero obviamente como tal regla, a mi juicio, no sería neutral en la medida en que lleva aparejadas una serie una serie de valores que apoyan su uso y que a su vez, como decía, el principio mayoritario refuerza dichos valores. En primer lugar, digamos, la idea de individuo autónomo, que los individuos son sujetos con capacidad para tener, en términos rawlsianos, una idea del bien, que son capaces de jerarquizar sus fines, distinguir entre fines primarios y secundarios, seres, por tanto, libres, racionales, independientes, incluso diría en muchos casos autosuficientes, lo cual lleva a críticas contemporáneas, acertadas críticas, que no hace el caso desarrollar, pero básicamente también en términos rawlsianos, seres racionales y razonables, conocedores de su sistema de fines y también dispuestos a establecer términos cooperativos con el resto, teniendo en cuenta la igualdad de intereses de todos. Y por tanto la libertad sería uno de los valores que fundamentarían, que rodearían y que quedarían reforzados con el empleo del principio mayoritario. Está presente en el pensamiento contractualista el hecho de que los individuos nacen libres de toda sujeción. El estado natural se presenta en todos los casos como un estado de absoluta libertad, de irrestricta libertad. No existen desigualdades, digamos, naturales, y hay perfecta libertad para operar cada uno como desee, sin depender, dice Locke, de la voluntad de otro hombre alguno, sin subordinación ni sujeción. Rousseau decía en las conocidas líneas del capítulo primero del contrato: el hombre ha nacido libre, si bien por todas partes se encuentra encadenado. Y esa libertad fundamental y presente como principio básico en el pensamiento contractualista se concreta en libertad como autonomía, es decir, en la libertad que tienen los hombres para elegir la forma de conducirse colectivamente, elegir la forma de gobierno que prefieren. Tanto si deciden hacerlo efectivo, esta capacidad de libertad como autogobierno, si deciden hacerlo efectivo entregándolo por entero, alienándolo por entero a la comunidad, modelo rousseauiano, como si deciden alienarlo por completo para entregarlo a un soberano, modelo hobbesiano, o delegarlo con más precauciones y más condicionadamente a sus representantes, sería el modelo lockeano. En todo caso, el principio mayoritario pone el poder en el pueblo, que elige a sus gobernantes, al menos en el momento en que lo hacen. Sin embargo, hay otras libertades que a mi juicio van también aparejadas al principio mayoritario, y sería, obviamente, pensando en que quien filosóficamente hace una argumentación en defensa del principio mayoritario entiende que el principio mayoritario requiere determinados elementos colaterales para su correcto funcionamiento, y como digo, va más allá de ser una mera regla de cálculo, de suma de votos. Y por tanto entiendo que para que se pueda decir que una decisión ha sido cabalmente, al menos, tomada siguiendo el principio mayoritario, esto debería llevar aparejada la demanda, la exigencia de una serie de derechos y libertades básicos relacionados, cual podrían ser la libertad de opinión, de expresión, de asociación, de circulación, la pluralidad de opciones o medios informativos y obviamente la libertad de voto. Si bien, stricto sensu, se podría decir que el principio mayoritario no requeriría de ninguna de estas premisas, lo cual a mi juicio no sería una manera muy acertada de entenderlo, pero en fin, se ha defendido también esa posición.
Otro de los valores que me interesa destacar sería también el de la igualdad, puesto que está necesariamente también implicado y reforzado nuevamente por el principio de decisión mayoritaria. El supuesto de que los individuos, al menos en el momento del empleo del principio mayoritario, en el momento en que hacen ejercicio de su derecho a decidir, a votar, mantienen entre sí igual valor político, y los votos emitidos son tratados como unidades análogas que pueden sumarse, si no, no podrían hacerlo. Es decir, los votos se suman y no se pesan o no se ponderan, lo cual implica dar igual consideración de intereses a los intereses políticamente expresados por los individuos, todo lo cual llevaría aparejada la idea, o llevaría dentro de sí el germen de posibles desarrollos, de eliminar todas aquellas jerarquías o diferencias de posiciones que pudieran, en algún caso, entenderse que pueden dar mayor ponderación, mayor peso a unos votos. Es decir, el ideal clásico de isonomía, que es incluso más viejo que el de la propia democracia. Y como digo, el valor constitutivo básico, fundante de la libertad, junto con el de la igualdad, están presentes tanto en el pensamiento hobbesiano. Hobbes es un acérrimo defensor de la igualdad natural de todos los hombres, en facultades de cuerpo, en facultades de espíritu, en inteligencia, incluso en prudencia, puesto que deriva en última instancia de la edad, de la experiencia acumulada, y en última instancia todo el mundo acaba llegando, dice Hobbes, e igualdad incluso de vulnerabilidad, que es un dato también interesante a tener en cuenta, incluso sorprendente para Hobbes, en la medida en que todo el mundo tiene la posibilidad de sufrir daño o de ser dañado por otros. Nadie está, digamos, a salvo y todos somos igualmente vulnerables. Igualdad que se mantiene también de nuevo en Locke y que se mantiene en Rousseau, e igualdad del mismo modo. Por tanto, y por añadidura, a mi juicio, el uso adecuado, digamos, dentro del espíritu de su manejo del principio mayoritario, requeriría, para cumplir con el valor axiológico al que sirve y del que brota, de igualdad, requeriría estructuras sociales con ausencia de dominio u opresión. Y en esto Rousseau, en el contrato social, era tajante: debe haber ausencia de dominio. En cuanto a la riqueza, que ningún ciudadano sea suficientemente opulento para poder comprar a otro, ni ninguno bastante pobre para ser obligado a venderse. La existencia de desigualdades es un elemento distorsionante a la hora de elucidar la voluntad de la mayoría. Eso es Rousseau, y a mi juicio me parece inapelable. Un Estado consistente, que quiere que la voluntad general se lleve a efecto, requiere que los extremos se aproximen todo lo posible, que por otra parte es también el enfoque rawlsiano, que no vamos a entrar a comentar, que los extremos se aproximen todo lo posible, ya que opulentos y mendigos, y cuando hay uno hay otros, añade Rousseau, comercian con la libertad pública. Unos la compran y otros la venden. Y hay una serie de valores, y con esto concluyo, simplemente me limitaré a enumerarlos, que van aparejados al movimiento de los teóricos contractualistas y que van aparejados también al principio mayoritario. Como serían, sintéticamente los presentaría como: la política se separa de la verdad. El reino de lo político y el principio mayoritario en su uso implica que las decisiones que se adoptan no tienen por qué perseguir la verdad, puesto que el principio mayoritario en absoluto es garante de que el resultado se acerque a algo así como lo que es objetivamente verdadero. Desde el punto de vista epistemológico no tiene valor, lo cual significa que las decisiones políticas se mantienen en un reino que digamos que está al margen de lo verdadero. Se podrá hablar de lo razonable, lo razonablemente aceptado, lo racional, etcétera, pero no lo verdadero. Y eso está relacionado con otro valor cercano a su uso y también cercano al movimiento contractualista,
que sería entender que la política, que el reino de lo político, no es en absoluto natural, como defendían los teóricos conservadores del derecho divino de los reyes, y tampoco es en absoluto relacionado con nada trascendente. No es ni natural ni divino. El mundo de la política sería el mundo del artificio humano, de lo artificial y de lo terrenal. Desaparecería, por tanto, todo tipo de criterio de autoridad, y de hecho el principio mayoritario lo que elimina con su uso es los criterios de autoridad, los votos de calidad o el derecho de veto, lo cual requiere, como decimos, la secularización de la política, la eliminación de verdades absolutas, quedando los hombres como únicos responsables de sus leyes, de sus instituciones, y obviamente se hablaría un clima, digamos, más propenso al relativismo filosófico o digamos al pluralismo ideológico. Esto, más que entenderse como una postura de orgullo exacerbado de las cualidades humanas, a mi juicio sería más propio del antropocentrismo, digamos, sería más bien una postura de humildad en el sentido de reconocer que nadie tiene las llaves para las decisiones que competen a los asuntos humanos y sociales. Y por último, la política sería entendida como una construcción. El principio mayoritario no es un principio autoevidente, es también resultado de una construcción social, de igual manera que política e instituciones políticas son constructos históricos, convencionales, reversibles, que se apoyan, como el principio mayoritario y como las ideas que hemos estado comentando, en una serie de valores asentados y que se consideran dignos de defender. Hasta aquí mi presentación y gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Antonio. Con independencia de que al final de la mañana, si os parece, también tengamos un debate más extenso, si os parece, tenemos unos minutos ahora para el debate. Lo único, como la sesión se está grabando y también nos están escuchando por videoconferencia, quien intervenga, hay un micrófono ahí, Jorge o María, no sé si alguno podéis hablar con el micrófono, lo único. ¿Alguien rompe el fuego? Elena. Abajo hay un botón. Dame, María, te lo... Por romper el hielo, aunque tengo un problema con esta ponencia, que algunas de mis observaciones, como luego voy a tratarlas en la mía, no quiero adelantarlas, voy a hacer un poco de trampa. Muchísimas gracias por lo sugerente de toda tu intervención, y además ya verás cómo está muy relacionado con cosas que planteo, aunque desde otra perspectiva. Y claro, tengo algunos problemas con varias cosas, porque tú estás hablando de la tradición contractualista, y el problema siempre que me plantean a mí en los saltos en el tiempo, es decir, desarrollamos a Hobbes, desarrollamos a Locke, y luego de repente aparece Rawls en otro contexto, con otras, digamos, otra visión de los mismos temas, pues a veces no sé si me aclara cosas o despista, ¿no? Porque está clarísimo, y lo has centrado muy bien, que hay un gran debate, el gran debate, que además, insisto, va a ser un poco mi punto de partida, que es el del final del 17 y la primera mitad del 18, básicamente, o bueno, prácticamente el 18, que es la conexión entre soberanía, representación, principio de mayoría, etcétera, y todo un debate apasionante, pero no sé si enfocarlo desde los elementos comunes de los contractualistas aclara mucho la cuestión o, digamos, nos ofrece un relato, pero que despista un poco, porque en estos autores que estás manejando dentro de la tradición contractualista, precisamente desde el punto de vista político, lo que hacen es sentar un poco las bases de luego lo que van a ser, digamos, posiciones ideológicas muy diferentes, y que repercuten también en la interpretación que vamos a hacer luego de cómo funciona el principio de mayoría, etcétera, ¿no? Entonces, como pregunta general, voy a centrarme en algo específico, pero si no me enrollo muchísimo.
cuando hablas del principio de mayoría y cómo lo plantean estos autores, me parece que a veces estamos hablando de lo que luego, digamos, diferencia la dicotomía poder constituyente, poder constituido, para hablarnos, para entendernos un poco, y es los fundamentos, ¿no?, del poder político, la creación de, digamos, de las instituciones básicas, etc. Pero el principio mayoritario sirve para adoptar decisiones concretas ya desde esas instituciones, ¿no? Entonces, en tu intervención, en algunos momentos no he tenido muy claro si estábamos hablando de una cosa o de otra. Entonces, como poder constituyente, es decir, la tradición contractualista tiene todos esos elementos básicos, pero luego las distinciones respecto a funcionamiento institucional son brutales, porque claro, dan lugar a las diferentes ideologías. Y no tengo muy claro, en algunos momentos creo que me he perdido, no sé si tú, o sea, tú lo tienes muy claro, pero no sé si lo has transmitido suficientemente claro en ese sentido. Y luego la otra cuestión muy rápida también, porque claro, es un tema que a mí me apasiona, en el que trabajé muchísimos años de mi vida, tiene que ver con los conceptos de libertad. Siempre he defendido que utilizar la dicotomía libertad negativa, libertad positiva estorba muchísimo y además no nos permite bien entender las posiciones de los autores. Entonces creo que es muy importante diferenciar ahí, dentro de, ya en el caso de estos autores, no el concepto de libertad negativa, sino todos los usos que hacen del concepto de libertad que están ya presentes desde su inicio. Entonces no es lo mismo el concepto de digamos, las libertades que se gozan ya digamos, organizado el Estado, las instituciones del Estado, que la libertad natural, pero ahí hay que diferenciar también entre lo que son la libertad personal y la idea de autonomía, autodeterminación, etc. Es decir, hay más diferenciaciones de libertad dentro de la categoría de libertad negativa que tiene una repercusión fundamental en la teoría de estos autores. Y me refiero sobre todo a que la gran obsesión en el caso de Rousseau tiene que ver con la libertad moral. Y precisamente su insistencia en que luego en la asamblea todos los ciudadanos participen en la elaboración de las leyes, ojo, no es la autogestión, que últimamente es que a Rousseau se le usa para todo, no es la autogestión, incluso en la universidad, que podemos hablar luego de eso, sino precisamente participar en la aprobación de las leyes como parte de esa necesidad de que uno, para alcanzar esa autodeterminación en el plano, digamos, moral, solo obedezca a las leyes que se dé a sí mismo. Entonces, hay una serie de matices en los conceptos de libertad que se utilizan en esa época que me parecen fundamentales para entender muchas de las posiciones políticas concretas y la opinión que dan sobre las instituciones estos diferentes autores, ¿no? Y de nuevo ahí el uso del concepto de libertad negativa, no sé hasta qué punto, ya he visto que está muy influido por Skinner y su análisis, pero bueno, también se lo dije a Skinner lo mismo, me parece que confunde un poco en ese sentido. No sé si se entiende lo que quiero preguntar al final, sino pedirte dos matizaciones respecto a esos dos temas que me parece que son fundamentales, ¿no?, para entender luego todo lo que va después. ¿Todas las preguntas? Sí. Sí, digo que primero todas las preguntas. Perfecto. Hacemos todas las preguntas y luego ya una intervención conjunta. Aníbal Gutiérrez. Yo como estoy en primera fila, me cojo el micrófono el primero y ya está. Yo solo quiero decir dos cosas muy menores. Una, que me ha tranquilizado mucho saber que Hobbes dice que todos llegaremos con la edad a la prudencia, porque yo en mi caso no lo veo claro. Pero bueno, un argumento de autoridad como ese siempre refuerza a uno en sus expectativas vitales. Lo segundo, y de nuevo en relación con Hobbes, por supuesto, me ha quedado especialmente claro una idea que no siempre estaba clara, es en qué medida Hobbes es también medieval. Cuando Hobbes subraya que la sujeción es decir, que el contrato de sujeción absoluta es la sujeción a un juez, no a un legislador. Es
decir, el poder medieval es un poder judicial, no legislativo. Entonces, cuando se sujetan son libres porque siguen sujetos a... porque la ley está por encima del juez, porque la ley es posterior. Lo que pasa es que Hobbes escribe en un momento en que ya ha escrito Bodino antes, quiere decir en que ya estamos en un poder soberano legislador. Entonces, en esa medida, el hecho de que Hobbes vuelva detrás de Bodino, digamos, hace que su teoría se entienda mejor, se entienda en términos, se permita entender que ya no es un que no es un absolutista, pero a la vez no lo es porque es pre-absolutista, es pre-estatal. Es decir, esa explicación para mí ha sido muy iluminadora. Y es decir, hasta ahora no he dicho nada que merezca la pena subrayar o que merezca la pena contestar. Sí quiero, sin embargo, plantear una duda en el tema de los fundamentos axiológicos del principio mayoritario, porque son a la vez presupuestos y son objetivos. Tú lo has dicho muy bien, se apoyan en ello y pretenden lograrlo. Y precisamente, es decir, la libertad, el principio mayoritario parte de la libertad, pero cualquier análisis realista determina que no hay libertad y por lo tanto el principio mayoritario solo puede existir cuando haya libertad, que es algo que eventualmente no se puede conseguir con un principio mayoritario puesto en marcha cuando no hay libertad. Lo mismo con la igualdad. El principio mayoritario se basa en una igualdad que empíricamente no se da y por tanto solo podrá hacerse cuando haya una igualdad que no se puede imponer a partir del principio mayoritario, porque en las condiciones actuales el principio mayoritario no se funda en esa igualdad que no existe. Esa contradicción inherente, esa paradoja, es decir, es una de tantas paradojas de la teoría política, como la paradoja de los fundamentos de la libertad. Es decir, para conseguir más libertad hace falta más restricciones a la libertad para que esas restricciones constituyan un fundamento plausible del ejercicio de la libertad, etcétera, etcétera. Esa paradoja es la que me gustaría ver en qué medida tiene solución o se plantea solución. ¿Más? ¿Alguna intervención más? Ninguna. Bueno, pues gracias por las intervenciones. Claro, yo he hecho una presentación de la tradición contractualista y como tal, tradiciones, obviamente tiene muchas ramificaciones y muchas aristas y el propio Rawls es neocontractualista, si bien emplea pues algunos términos y algunas desarrolla muy bien y trae a problemas contemporáneos algunos de los desarrollos. Cuando decía, por ejemplo, que los pensadores contractualistas clásicos parten de una cierta idea de racionalidad, pero también de razonabilidad, término rawlsiano, me parece posible extrapolar anacrónicamente el término rawlsiano al contexto moderno, en la medida en que para ser capaces de llegar a formar un pacto, de acordar y de someterse a la voluntad mayoritaria, se requiere cierta razonabilidad. Hobbes diría que es simple ejercicio de racionalidad, pero claro, ahí está el debate en si la razonabilidad, la capacidad de establecer términos cooperativos de común acuerdo con otros, es una estrategia, es un subconjunto de la racionalidad, o bien es como dice Rawls, una facultad básica igualmente fundante y no reductible a la anterior. Es decir, si somos razonables de manera básica o si es, podemos decir, una estrategia racional para conseguir en última instancia nuestros fines. Bueno, en todo caso sí que acepto la objeción de que el hecho de hacer una presentación en cierto modo panorámica puede llevar a determinados incomodidad en la que no se sepa en qué terreno nos movemos. Sí que he querido dejar claro que a pesar de que, como bien dice la interviniente Elena, el principio mayoritario es de uso tanto en el momento constituyente como en posteriores momentos de decisiones políticas,
me he centrado únicamente en el momento constituyente, es decir, cómo se llega. Bueno, obviamente el segundo momento en Hobbes no existiría, en Locke por supuesto sí, y en Rousseau digamos que continuamente a través de diferentes momentos asamblearios, pero me he centrado por acotar en el momento constituyente de cómo se llega a formalizar ese pacto. Y como digo, sí que me parecen comunes a la tradición contractualista la defensa de estos valores, y el apoyo en estos valores, que enlazando con lo que dice Ignacio de Paradoja, pues no sé qué respuesta tendría, pero sí que hay una suerte de relación dialéctica entre qué es lo que se necesita para funcionar y a dónde se pretende llegar con eso, y es una suerte de círculo vicioso en el que supongo que se comienza pues rompiendo el círculo por cualquiera de sus extremos y procurándolo, pero no tengo una respuesta clara a esa pregunta. Y en torno a las cuestiones de libertad negativa, y sí, sin duda mi lectura está muy influenciada por Skinner, Quentin Skinner en concreto, Hobbes y la libertad republicana, esta obrita en la que, de hecho, Skinner acaba diciendo, y en cierto modo me parece que con coherencia, que es el concepto de libertad que ha tenido más éxito, si bien está por ver si es el que realmente ha ganado la discusión, en el sentido en que para cumplir, a mi juicio, una de las condiciones de igualdad, algo en lo que sí que se fijaría Rousseau, sería necesario la eliminación de todas aquellas estructuras de dominio, tanto si ejercen como si no, puesto que las estructuras de dominación pueden ser efectivas, pueden operar o bien pueden estar simplemente latentes, y que la mera presencia, ese sería un concepto de libertad clásico republicano, la mera presencia de elementos que atenten contra la igualdad o que generen desigualdad radical, ya es una distorsión a la hora de establecer lo que Rousseau llamaría la voluntad general, y por tanto sería una presencia distorsionadora con respecto al principio mayoritario, que impediría que el resultado final fuera realmente la opinión mayoritaria, del mismo modo que la presencia de élites, de facciones, de corporaciones o de los grupos intermedios, exactamente. Pero sí, obviamente reconozco que el concepto de libertad requeriría una mucho más detallada y menos bipolar presentación que eso. Y en cuanto a la primera parte del Hobbes medieval, simplemente decir que la claridad está más en el oído del oyente que en la boca del ponente. Pero muchas gracias. Muchas gracias. Pues si no hay ninguna intervención, ya que sorprendentemente estamos cumpliendo los horarios, hacemos ahora un pequeño descanso y continuamos a las 12:30, ¿si os parece?